Hay niños que no lloran porque están fuertes, sino porque aprendieron que llorar no hace que nadie regrese. La frase rondaba en el alma de Isabel Torres cada vez que veía a aquella niña sentarse sol. Era el inicio del año escolar, y mientras todos los niños reían, hacían ruido y soltaban mochilas coloridas por doquier, ella se mantenía en silencio, como si no estuviera segura de tener derecho a ocupar ese espacio. Isabel, con su cabello recogido en un moño bajo y sus ojos cansados de una tristeza que nunca contaba en voz alta, notó que la niña miraba su cuaderno como quien mira una puerta que no sabe si puede abrir. No pedía ayuda, no se quejaba, no lloraba, solo obedecía, como si obedecer fuera su única forma de no desaparecer por completo. Hubo un momento, breve pero inevitable, en el que los ojos de la niña se cruzaron con los de Isabel, y en esa mirada temerosa y contenida, algo se movió dentro de la maestra, como si el eco de un llanto antiguo, uno que ella misma había callado durante años, hubiese encontrado el mismo silencio en otra voz que aún no sabía hablar desde el dolor. Si alguna vez sentiste que un corazón roto también puede aprender a cuidar, esta historia está hecha para ti. Quédate, porque a veces quien no esperaba amar termina construyendo un hogar. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de sanación. Lucía, así descubriría Isabel que se llamaba, nunca levantaba la mano, incluso cuando sabía la respuesta. Comía despacio, como si temiera que el pan fuera a desaparecer antes de tiempo. Sus zapatos estaban gastados, su uniforme era más grande que su cuerpo, y tenía una forma curiosa de disculparse con los ojos cada vez que alguien la miraba, como si existiera por error. Y aunque Isabel todavía no lo sabía, todo comenzó realmente el día en que aquella niña dejó de mirar el suelo, y empezó a buscar en ella un lugar donde no temer ser dejada atrás. Las primeras semanas transcurrieron lentas. Isabel observaba sin invadir. Sabía que hay dolores que no se hablan con palabras, sino con gestos pequeños, con miradas que duran un segundo más de lo necesario, con el modo en que alguien se queda cerca sin atreverse a pedir compañía. Lucía llegaba siempre antes que los demás niños. Se sentaba en el mismo lugar cerca de la ventana, donde la luz del sol caía sobre su cuaderno como si quisiera iluminar algo que nadie más veía. Nunca traía lonchera. Cuando Isabel repartía fruta o galletas a los niños que olvidaban su merienda, Lucía agradecía con un susurro casi inaudible y comía como si cada bocado fuera un privilegio que no merecía. Había algo en la forma en que la niña sostenía el lápiz, demasiado fuerte, como si tuviera miedo de que alguien se lo arrebatara, y cuando terminaba de escribir, doblaba las esquinas de las hojas con cuidado, como quien guarda tesoros que nadie más valora. Un martes por la tarde, mientras los niños jugaban en el recreo, Isabel notó que Lucía no salía. Se quedaba en su pupitre, con la cabeza baja, fingiendo leer un libro gastado que había sacado de la pequeña biblioteca del aula. Isabel se acercó despacio, sin hacer ruido, y se sentó en el escritorio de al lado. ¿No quieres jugar afuera? Lucía levantó la mirada apenas un instante. Sus ojos grandes, de un castaño profundo y asustado, se clavaron en los de Isabel con una mezcla de sorpresa y temor, como si la pregunta fuera una trampa. «No quiero molestar, maestra». Esa frase, esa maldita frase, que sonaba demasiado adulta para una niña de 7 años. Isabel sintió que algo se rompía dentro de su pecho, porque conocía ese miedo. Lo había visto antes, en el espejo, en las noches vacías, en los años en que su cuerpo no pudo darle lo que más deseaba, un hijo. En los días en que aprendió a callar su dolor para no molestar a nadie con su tristeza. «Tú nunca molestas, Lucía». La niña parpadeó, una vez, 2 veces, como si esas palabras fueran un idioma extranjero que aún no lograba traducir. Y luego, sin decir nada más, volvió a bajar la mirada hacia el libro que no estaba leyendo. Isabel no insistió, pero desde ese día algo cambió. Empezó a quedarse unos minutos más después de clase. A veces organizaba libros. A veces limpiaba la pizarra con lentitud deliberada,
siempre asegurándose de que Lucía supiera que no estaba sola, que había alguien cerca, alguien que no se iba. Fue en una de esas tardes silenciosas cuando Isabel notó los detalles que nadie más parecía ver. El uniforme de Lucía no solo era grande, estaba remendado en las costuras. Los zapatos no solo estaban gastados, tenían agujeros en las suelas. Y la mochila vieja que cargaba todos los días tenía el cierre roto, atado con un pedazo de cuerda. Pero lo que más le llamó la atención fue otra cosa. Lucía nunca hablaba de su familia, nunca mencionaba a sus padres, nunca decía, mi mamá me dijo, o mi papá me va a buscar. Solo existía en presente, como si no tuviera pasado, como si no estuviera segura de tener futuro. Una tarde, Isabel decidió revisar la ficha de inscripción de Lucía. La dirección estaba escrita con letra apresurada. El número de teléfono no tenía respuesta, y en el espacio donde debía estar el nombre de los padres había solo 2 palabras garabateadas, Familia Cruz. Nada más. Isabel cerró la carpeta despacio, sintió un nudo en la garganta, porque hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra, y el silencio que rodeaba a Lucía era ensordecedor. Al día siguiente, Isabel trajo una manzana extra, la dejó sobre el pupitre de Lucía sin decir nada. La niña la miró durante varios segundos, como si no entendiera por qué alguien le daba algo sin pedirle nada a cambio. Luego, la tomó con ambas manos, la guardó en su mochila vieja y susurró un «gracias» tan bajito que casi se perdió en el aire. Pero Isabel lo escuchó, y en ese momento supo algo que aún no podía nombrar, que hay encuentros que no son casuales, que hay almas que se reconocen en el dolor compartido, y que a veces el amor no llega envuelto en alegría, sino en la fragilidad de 2 corazones que han aprendido a sobrevivir sin esperar nada. Isabel percibe por primera vez que hay crianzas que no piden ayuda, pero la gritan con los ojos, y Lucía gritaba en silencio, cada día, cada mirada, cada paso cuidadoso que daba para no molestar a nadie. ¿Qué pasaría cuando alguien finalmente escuchara ese grito? ¿Qué secreto guardaba esa niña que parecía cargar el peso del mundo en sus hombros pequeños? Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en 2, un antes y un después. Y para Isabel Torres, ese momento llegó un viernes por la tarde, cuando el sol ya empezaba a esconderse detrás de los edificios viejos del barrio, y el patio de la escuela se fue vaciando poco a poco. Los niños salían corriendo hacia los brazos de sus madres, de sus abuelas, de sus hermanos mayores. Las voces se mezclaban con risas, con prisas, con la urgencia de llegar a casa antes de que cayera la noche. Y en medio de ese caos lleno de vida, Lucía permanecía sentada en el borde de la banca más alejada, con la mochila vieja sobre sus piernas y los ojos fijos en el portón de entrada, esperando. Isabel terminó de despedir a los últimos niños, guardó sus carpetas, cerró las ventanas del aula. Y cuando salió al patio nuevamente, Lucía seguía ahí, en el mismo lugar, con la misma postura, como una estatua de silencio y espera. «Lucía, ¿tu familia no ha venido aún?» La niña levantó la mirada despacio. Había algo en sus ojos que Isabel no había visto antes. No era miedo, no era tristeza, era resignación, como si ya supiera la respuesta pero no quisiera pronunciarla en voz alta. «A veces se demoran, maestra». Isabel se sentó a su lado. El aire de la tarde se sentía pesado, cargado de una inquietud que no tenía nombre. Pasaron 10 minutos, luego 20. El conserje comenzó a cerrar las puertas de los salones. Las luces del patio se encendieron automáticamente, y Lucía seguía esperando. «¿Tienes un número donde pueda llamar?» Lucía negó con la cabeza. Despacio, sin mirar a Isabel, como si la vergüenza pesara más que cualquier palabra. Isabel sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era la primera vez que un niño se quedaba esperando más de la cuenta, pero había algo diferente en Lucía, algo que no encajaba. La niña no lloraba, no se quejaba, no preguntaba dónde estaban sus padres, solo esperaba, como si esperar fuera lo único que sabía hacer.
Ven, vamos a esperar juntas adentro. Hace frío aquí. Lucía obedeció sin decir nada. Caminó detrás de Isabel con pasos pequeños, cuidadosos, como si temiera que el suelo fuera a romperse bajo sus pies. Entraron al aula vacía. Isabel encendió una lámpara y le ofreció una silla cerca de su escritorio. La niña se sentó en el borde, con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, la mirada perdida en algún lugar que no estaba en esa habitación. Pasó otra media hora. Isabel llamó a la dirección. Nadie respondió. Llamó al número registrado en la ficha. La línea estaba fuera de servicio. Intentó buscar otra forma de contacto. No había nada más. «Lucía, ¿dónde vives?». La niña tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó como un hilo a punto de romperse. «En la Casa Azul, al final de la calle de las Piedras». Isabel conocía esa calle. Era una zona pobre del barrio, donde las casas se apretujaban unas contra otras como si tuvieran miedo de estar solas. Decidió que no podía dejar a Lucía esperando toda la noche en una escuela vacía. Tomó su bolso, apagó las luces y extendió su mano hacia la niña. «Vamos, te llevaré a casa». Lucía miró la mano de Isabel durante varios segundos, como si no estuviera segura de que fuera real. Luego, con movimientos lentos y temerosos, colocó su mano pequeña dentro de la de Isabel, y ese simple gesto, ese contacto frágil y tembloroso, hizo que algo se moviera en el pecho de Isabel. Algo antiguo, algo que había aprendido a guardar bajo llave para no volver a sentir dolor. Caminaron en silencio por las calles del barrio. El sol ya se había escondido por completo. Las farolas iluminaban apenas los rostros cansados de la gente que regresaba del trabajo. Isabel sentía la mano de Lucía apretando la suya con una fuerza que no correspondía a su tamaño, como si tuviera miedo de soltarse, como si soltarse significara desaparecer. Cuando llegaron a la calle de las Piedras, Lucía señaló una casa pequeña, de paredes descoloridas y ventanas cubiertas con cortinas rotas. Isabel tocó la puerta. Una vez, 2 veces. Nadie respondió. Intentó empujar. La puerta estaba cerrada con llave. «¿Tienen otra llave? ¿Algún vecino que pueda ayudarnos?». Lucía no respondió. Solo miraba la puerta cerrada con una expresión que Isabel no pudo descifrar. No era sorpresa. Era algo peor. Era confirmación. Isabel tocó en la casa de al lado. Una mujer mayor abrió con desconfianza. Cuando vio a Lucía, su rostro cambió. «Ah, la niña de los Cruz. Se fueron esta mañana. Con todo, dejaron la casa vacía. Dijeron que iban a buscar trabajo en otra ciudad. Pero no dijeron cuándo volverían, ni si volverían». Las palabras cayeron como piedras en un pozo sin fondo. Isabel sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Miró a Lucía. La niña no lloraba, no gritaba, no preguntaba por qué. Solo apretó con más fuerza la mano de Isabel, como si esa mano fuera lo único que la mantenía en pie. ¿Y la niña? ¿No dijeron nada sobre ella? La mujer negó con la cabeza, con lástima. Con la resignación de quien ha visto demasiadas historias tristes en ese barrio olvidado. «Tienen muchos hijos. Supongo que pensaron que uno menos no haría tanta diferencia». Isabel cerró los ojos, apretó los dientes, sintió que algo dentro de ella se desgarraba y sanaba al mismo tiempo. Porque en ese momento entendió algo terrible y hermoso a la vez, que hay abandonos que no se anuncian, que hay niños que se quedan atrás sin despedidas, y que a veces el amor llega justo cuando creías que ya no quedaba nada que salvar. Se arrodilló frente a Lucía. Tomó su rostro pequeño entre sus manos, y por primera vez en años, Isabel dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas sin intentar esconderlas. «No te voy a dejar sola, Lucía, ¿me oyes? No te voy a dejar». La niña la miró con esos ojos enormes y asustados. Y luego, con una voz tan frágil que apenas se escuchó en medio del silencio de la noche, susurró: «Si me porto mal, usted también se irá». Algo en Isabel se quebró, completamente, irremediablemente, porque esa pregunta no era de una niña de 7 años, era de alguien que ya había aprendido que el amor tiene condiciones.
que la permanencia se gana portándose bien, que existir en silencio es la única forma de no ser abandonada. Isabel abrazó a Lucía con fuerza. Y en ese abrazo había todas las respuestas que las palabras no podían dar, porque a veces lo único que puede sanar el miedo a ser dejada es alguien que decida quedarse sin importar nada más. Cuando la niña preguntó, «Si me porto mal, ¿usted también se irá?», algo en Isabel se quebró, y supo, sin lugar a dudas, que esa noche había dejado de ser solo una maestra. Había comenzado a convertirse en algo que nunca pensó que volvería a ser, alguien que podía construir un hogar. Pero lo que Isabel aún no sabía era que Lucía cargaba un secreto en su mochila vieja, un papel doblado que contenía las palabras más desgarradoras que una niña puede escribir. Y cuando lo descubriera, todo cobraría un sentido aún más profundo. Isabel llevó a Lucía a su apartamento pequeño esa noche, un espacio que durante años había sido apenas funcional. Una cama, una mesa, una ventana que daba a un callejón sin flores. Un lugar donde Isabel vivía, pero no habitaba. Donde existía, pero no respiraba. Porque hay casas que son solo refugios de soledad, y la de Isabel había sido eso durante mucho tiempo. Pero esa noche, con Lucía sentada en el borde del sofá, con las manos sobre las rodillas y la mirada perdida en el suelo, algo en ese espacio vacío comenzó a llenarse de una presencia que no era ruidosa, pero sí inevitable. Isabel preparó algo de comer. Sopa caliente, pan suave, un vaso de leche tibia. Lucía comió despacio, como siempre, como si cada bocado fuera un privilegio que no merecía. Cuando terminó, Isabel le ofreció ropa limpia, una camiseta vieja que le quedaba enorme y unos pantalones de pijama que tuvo que doblar varias veces en la cintura. «Puedes dormir en mi cama, yo dormiré aquí en el sofá». Lucía negó con la cabeza. Rápido, con una urgencia que asustó a Isabel. «No quiero quitarle su lugar, maestra». Isabel sintió un nudo en la garganta, porque había algo profundamente doloroso en la forma en que esa niña de 7 años ya había aprendido a no ocupar espacio, a no pedir nada, a existir en los márgenes de la vida de los demás sin atreverse a ser centro de nada. «Lucía, esta noche tú eres lo más importante aquí, y mi lugar es cuidarte. ¿Está bien?». La niña parpadeó, como si esas palabras fueran un idioma que aún no lograba entender del todo, pero finalmente asintió. Se metió bajo las sábanas limpias y cerró los ojos con fuerza, como si tuviera miedo de que al abrirlos todo fuera una ilusión que desaparecería con la luz del día. Isabel apagó la luz. Se sentó en el sofá, y en la oscuridad de su apartamento, por primera vez en años no se sintió sola, pero el sueño no llegó fácil. Su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué haría mañana? ¿Cómo encontraría a los padres de Lucía? ¿Y si regresaban? ¿Y si no regresaban nunca? ¿Qué pasaría con esa niña que ya había sido abandonada una vez y que ahora miraba a Isabel como si fuera su única certeza en medio del caos? Finalmente, el cansancio pudo más que las preguntas. Isabel cerró los ojos, y fue entonces cuando el sueño llegó. No fue un sueño común, fue uno de esos sueños que se sienten más reales que la vigilia. Isabel se vio caminando por un campo iluminado por una luz dorada y suave, y en medio de ese campo, de pie, con un manto azul que se movía sin viento, estaba ella, Nuestra Señora. Isabel sintió que las piernas le temblaban, no por miedo, sino por una reverencia que no necesitaba ser explicada. La Virgen extendió su mano, y en esa mano, pequeña y frágil, había otra mano, la mano de una niña. Algunos regalos llegan envueltos en lágrimas, pero siguen siendo regalos. La voz no era alta. No era fuerte, pero llenó todo el espacio del sueño, del pecho de Isabel, de su alma entera. Y luego, sin más palabras, la Virgen colocó la mano de la niña dentro de la mano de Isabel. Isabel despertó sobresaltada, con el corazón latiendo rápido, con lágrimas en las mejillas, con una certeza que no podía explicar pero que sentía en cada célula de su cuerpo, que esa niña no había llegado a su vida por accidente, que no era una carga, que no era un problema que debía resolver.
Era un regalo. Se levantó despacio. Caminó hacia la habitación. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba el rostro de Lucía, que dormía con el ceño fruncido, como si incluso en sueños tuviera que defenderse de algo. Isabel se sentó en el borde de la cama y por primera vez en años sintió que su corazón vacío comenzaba a llenarse con algo que no era dolor. Era propósito. A la mañana siguiente, Isabel fue a la escuela temprano, habló con la directora, explicó la situación. La directora, una mujer mayor de mirada cansada pero bondadosa, suspiró hondo. No es la primera vez que pasa, Isabel. Familias que huyen de la pobreza y dejan atrás lo que no pueden cargar. Llamaré a servicios sociales. Ellos se encargarán. Isabel sintió que algo dentro de ella se rebelaba contra esas palabras. ¿Se encargarán de qué? ¿De llevarla a un orfanato? ¿De ponerla en el sistema hasta que la olviden? La directora la miró con compasión. Isabel, entiendo que te preocupes. Pero tú eres maestra, no trabajadora social. No puedes salvar a todos los niños que llegan con heridas. Isabel apretó los puños. No quiero salvar a todos, solo a ella. Esa tarde, mientras Lucía esperaba en el aula dibujando en un papel reciclado, Isabel revisó su mochila vieja para ver si había algo que pudiera ayudar. Un número de contacto, una dirección, cualquier cosa. Y fue entonces cuando lo encontró. En el bolsillo interno, doblado varias veces, casi escondido entre las costuras rotas, había un papel arrugado. Isabel lo desdobló con cuidado, y lo que leyó le robó el aire de los pulmones. Yo prometo portarme bien si no me dejan. La letra era infantil, temblorosa, escrita con un lápiz que había sido presionado con demasiada fuerza, como si cada palabra costara un mundo. Isabel se llevó una mano a la boca. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, porque esa frase no era solo un deseo. Era una súplica. Era el grito silencioso de una niña que había aprendido que el amor se gana portándose bien, que la permanencia es condicional, que existir sin molestar es la única forma de no ser abandonada. Isabel dobló el papel con cuidado, lo guardó en su bolso, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No iba a dejar que Lucía fuera un expediente más. No iba a permitir que esa niña creciera pensando que no era suficiente. No iba a dejarla ir. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Isabel miró a Lucía y le preguntó algo que había estado guardando en su corazón desde el sueño. ¿Te gustaría quedarte conmigo? Lucía levantó la mirada despacio. Sus ojos grandes y asustados se llenaron de algo que Isabel no había visto antes. No era esperanza, no todavía. Era terror, el terror de quien ha deseado algo tanto que ya no se atreve a creer que puede ser real. ¿Para siempre? Isabel asintió, con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada por la emoción. Para siempre. Lucía no respondió con palabras, solo se levantó de la silla, caminó hacia Isabel y se abrazó a ella con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan pequeño. Y en ese abrazo, Isabel sintió algo que nunca había sentido antes, que salvar a alguien también puede salvarte a ti. Al despertar y ver a Lucía dormida, agarrada al traveseiro como si fuera su única certeza, Isabel entiende que no puede devolverla al vacío. Porque hay decisiones que no se toman con la cabeza, se toman con el corazón, y el corazón de Isabel ya había elegido. Pero el camino hacia el para siempre no sería fácil, porque hay sistemas que no entienden de amor, hay procesos que exigen papeles, pruebas, justificaciones, y sobre todo hay miedos que no se curan de un día para otro. ¿Podría Isabel demostrar que era digna de ser madre? ¿Podría Lucía aprender a confiar en que esta vez alguien se quedaría? Hay aprendizajes que no se enseñan en libros, que no tienen manual ni instructivo, y aprender a quedarse, tanto para Isabel como para Lucía, fue uno de esos procesos que dolían tanto como sanaban. Los primeros días fueron extraños. Isabel se levantaba temprano para preparar el desayuno y encontraba a Lucía ya despierta, sentada en el borde de la cama, con las manos sobre las rodillas, esperando. Como si no se atreviera a moverse sin permiso. Como si ocupar espacio fuera un privilegio
que aún no tenía claro si le pertenecía. «Buenos días, Lucía. ¿Dormiste bien?» La niña asentía. Siempre asentía. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían que había pasado la noche en vela, asegurándose de que Isabel seguía ahí. De que la puerta no se había cerrado. De que no había desaparecido mientras ella dormía. Isabel intentaba actuar con normalidad, preparaba avena con miel, servía jugo de naranja, ponía la mesa con 2 platos, 2 vasos, 2 cucharas, como si siempre hubieran sido 2, como si la vida no hubiera sido solo ella durante tanto tiempo. Pero Lucía comía en silencio, masticaba despacio, agradecía con un susurro, y nunca pedía más, incluso cuando Isabel notaba que aún tenía hambre. Una mañana, Isabel colocó un segundo pan en el plato de Lucía. La niña la miró con los ojos muy abiertos. «¿Esto también es para mí?» Isabel sintió que algo se quebraba en su pecho, porque había tanta sorpresa en esa pregunta, tanta incredulidad, como si recibir algo sin pedirlo fuera un milagro que no sabía cómo procesar. «Sí, mi niña, todo lo que hay aquí es para ti también». Lucía bajó la mirada, tomó el pan con ambas manos, y cuando le dio el primer mordisco, Isabel vio algo que la desarmó por completo, una lágrima pequeña rodando por la mejilla de Lucía. No era tristeza, era alivio, el alivio de alguien que por fin puede comer sin miedo a que le quiten el plato, sin miedo a que le digan que ya fue suficiente, sin miedo a que existir con hambre sea la única forma de no molestar. Isabel se acercó, le limpió la lágrima con el pulgar y sin decir nada más, le sirvió otro vaso de jugo. Porque a veces el amor se demuestra en lo cotidiano, en el segundo pan, en el vaso que se llena sin que nadie lo pida, en la certeza silenciosa de que hay suficiente para los dos. Los días avanzaron. Isabel inscribió a Lucía oficialmente en la escuela bajo su custodia temporal. Llamó a servicios sociales, explicó la situación. Le dijeron que harían una investigación, que evaluarían si la madre de Lucía regresaría, que mientras tanto Isabel podía mantenerla bajo su cuidado, pero que no había garantías de nada. Isabel aceptó, porque sabía que el camino sería largo, pero también sabía que no había vuelta atrás. Lucía ya no era solo una alumna, era la niña que dormía en su cama, la niña que esperaba en la mesa, la niña que había comenzado a llenar los espacios vacíos de su vida con una presencia frágil pero irrevocable. Pero no todo era fácil. Lucía tenía miedos que no se curaban con palabras. Miedos que aparecían en los momentos más inesperados. Una tarde, Isabel tuvo que salir a comprar víveres. Le explicó a Lucía que regresaría en media hora, que solo iría a la tienda de la esquina, que no se preocupara. «¿Vas a volver?» La pregunta llegó tan directa, tan cargada de pánico contenido que Isabel sintió que el corazón se le partía en dos. «Sí, Lucía, voy a volver, siempre voy a volver». Pero cuando cerró la puerta, escuchó el llanto. Un llanto ahogado, contenido, que Lucía intentaba esconder detrás de la almohada. Isabel abrió la puerta nuevamente. Entró, se arrodilló frente a la niña. «Ven conmigo». Fueron juntas, a la tienda, a comprar pan, leche, frutas. Y durante todo el camino, Lucía no soltó la mano de Isabel, ni una sola vez, como si soltarse significara desaparecer, como si la única forma de estar segura de que Isabel no se iría era sosteniéndola con fuerza. Esa noche, mientras Isabel guardaba las compras, encontró el papel doblado que había rescatado de la mochila de Lucía. Lo leyó nuevamente. «Yo prometo portarme bien si no me dejan». Y supo que ese papel no era solo un recuerdo, era una herida que Lucía cargaba todos los días y que solo se curaría con tiempo, con paciencia, con la repetición constante de una verdad que la niña aún no podía creer del todo, que no tenía que portarse bien para merecer quedarse, que el amor no se ganaba con obediencia, que existir era suficiente. Isabel llamó a Lucía con suavidad. La niña llegó con pasos lentos, con la mirada baja, como si esperara un regaño.
Isabel le mostró el papel. ¿Tú escribiste esto? Lucía asintió, sin levantar la mirada, con las manos entrelazadas frente a su pecho, como si se preparara para un golpe que nunca llegaba, pero que siempre esperaba. Isabel se arrodilló frente a ella, tomó sus manos pequeñas entre las suyas. Lucía, mírame. La niña levantó la mirada despacio. Sus ojos grandes y asustados se clavaron en los de Isabel. Tú no tienes que portarte bien para que yo me quede. Tú no tienes que ser perfecta. Tú no tienes que callarte, ni desaparecer, ni ocupar poco espacio. ¿Me entiendes? Lucía parpadeó. Una vez, 2 veces, como si las palabras fueran demasiado grandes para caber en su comprensión. Pero, si hago algo malo, Isabel la interrumpió con suavidad. Si haces algo malo, te lo diré, te enseñaré, hablaremos. Pero no me iré. ¿Me oyes, Lucía? No me iré. Nunca. La niña comenzó a temblar. Y luego, por primera vez desde que Isabel la conocía, Lucía lloró. No con sollozos silenciosos, no con lágrimas contenidas. Lloró con todo el dolor acumulado de alguien que había pasado demasiado tiempo creyendo que no tenía derecho a ser amada sin condiciones. Isabel la abrazó, fuerte, como si pudiera sostener con sus brazos todas las piezas rotas de esa niña que estaba aprendiendo, por primera vez en su vida, que existía alguien dispuesto a quedarse. Y en ese abrazo, algo comenzó a sanar, lento, doloroso, pero real. Los días siguientes fueron distintos. Lucía empezó a hablar un poco más, a preguntar si podía tomar una manzana, a pedir permiso para sentarse en el sofá, a levantar la mirada cuando Isabel entraba a la habitación. Pequeños pasos, pequeños avances. Pequeñas victorias que para Isabel eran enormes. Una tarde, mientras Isabel preparaba la cena, Lucía se acercó con timidez. «¿Maestra? ¿Sí, mi niña? ¿Puedo ayudar?» Isabel sintió que algo cálido se instalaba en su pecho, porque esa pregunta no era solo sobre ayudar con la cena, era sobre pertenecer, era sobre tener un lugar, era sobre no ser solo una invitada en una casa prestada, sino parte de algo que comenzaba a parecerse a un hogar. «Claro que sí. Puedes lavar las verduras». Lucía sonrió, apenas. Una sonrisa pequeña, frágil, que duró solo un segundo, pero que iluminó su rostro de una forma que Isabel no había visto antes. Y en ese momento, Isabel supo que estaba haciendo lo correcto, que cada día, cada palabra, cada gesto, estaba construyendo algo que ni el miedo ni el pasado podrían destruir. Pero aún faltaba el proceso legal, el camino oficial, el momento en que alguien externo decidiría si Isabel era digna de quedarse con Lucía. Si podía ser oficialmente lo que ya era en su corazón, su madre. Esa noche, después de que Lucía se durmió, Isabel se sentó en el sofá con una taza de té frío entre las manos. Pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo, en cómo su vida, que había sido un espacio vacío durante años, ahora estaba llena de preguntas sobre qué preparar para el desayuno, si Lucía tenía suficiente ropa abrigada, si estaba durmiendo bien, si estaba feliz. Y se dio cuenta de algo que la dejó sin aliento, que durante todos esos años, en los que había llorado por no poder ser madre, la vida la había estado preparando para este momento exacto, para esta niña exacta, para este amor que no llegó de la forma que esperaba, pero que había llegado justo cuando ambas más lo necesitaban. Isabel cerró los ojos, y en el silencio de su apartamento, que ya no se sentía vacío, susurró una oración. «Gracias por traerla a mí y por traerme a ella». Lucía pregunta si Isabel aún estará ahí si ella comete errores, y esa pregunta, cargada de tanto miedo y tanta esperanza, es la que Isabel responde cada día. No con palabras, sino con presencia, con constancia, con la certeza silenciosa de quien ha decidido quedarse. Pero el verdadero desafío estaba por venir, porque los papeles oficiales eran una cosa, y el corazón de una niña que aprendía a confiar era otra muy distinta. ¿Sería suficiente el amor para convencer al sistema de que Isabel podía ser madre?
y sería suficiente el tiempo para convencer a Lucía de que esta vez alguien se quedaría para siempre. Hay procesos que deberían ser simples, pero que se vuelven laberintos. Y el camino hacia la custodia legal de Lucía fue exactamente eso: un laberinto de papeles, entrevistas, evaluaciones y miradas ajenas que juzgaban si Isabel era suficiente. La trabajadora social llegó un martes por la mañana. Era una mujer de mediana edad, con lentes gruesos y una carpeta llena de formularios. Se llamaba Marta, y aunque su voz era amable, había algo en su mirada que evaluaba cada rincón del apartamento, cada palabra que Isabel pronunciaba, cada gesto que Lucía hacía. ¿Cuánto tiempo hace que vive aquí, señorita Torres? 6 años. ¿Vive sola? Sí. Bueno, ahora con Lucía. Marta anotó algo en su carpeta. Isabel sintió que el estómago se le cerraba, porque sabía que cada respuesta importaba, que cada detalle podía hacer la diferencia entre quedarse con Lucía o perderla. ¿Tiene familia cercana? ¿Algún sistema de apoyo? Isabel dudó, porque la verdad era que no. Sus padres habían fallecido años atrás. No tenía hermanos, no tenía pareja. Durante mucho tiempo había sido solo ella, su trabajo y el silencio de las noches vacías. No tengo familia cercana, pero tengo amigos, colegas y, sobre todo, tengo amor para darle a Lucía, que es lo que más necesita. Marta la miró por encima de sus lentes, no con desconfianza, sino con algo que parecía cansancio. El cansancio de quien ha visto demasiados casos, demasiadas promesas, demasiadas buenas intenciones que no siempre terminan bien. El amor es importante, señorita Torres, pero también lo son la estabilidad económica, el espacio adecuado y la capacidad de lidiar con el trauma que esta niña trae consigo. ¿Está preparada para eso? Isabel miró a Lucía, que estaba sentada en el sofá con las manos sobre las rodillas, en silencio absoluto, como si su destino se estuviera decidiendo en ese momento y ella no tuviera voz ni voto. Y algo dentro de Isabel se reveló. Nadie está preparado para ser padre hasta que lo es. Pero lo que sí puedo decirle es que Lucía ya no está sola, que tiene una casa donde es bienvenida, que tiene alguien que la espera al final del día. Ay, que si me dan la oportunidad, le daré todo lo que no tuvo antes: seguridad, amor y la certeza de que no será abandonada otra vez. Marta anotó algo más, cerró su carpeta, y antes de irse, se agachó frente a Lucía. ¿Cómo te sientes aquí, Lucía? La niña levantó la mirada despacio, miró a Isabel, luego miró a Marta, y con una voz tan bajita que casi no se escuchó, respondió: me siento en casa. Esas 2 palabras, en casa. Isabel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, porque para Lucía, que había pasado su infancia sintiendo que no pertenecía a ningún lugar, decir que estaba en casa era más que una respuesta. Era una declaración, era una esperanza. Marta asintió. Se levantó, y antes de salir, le dijo a Isabel algo que la dejó sin aliento. Volveré en 2 semanas para una segunda evaluación. Mientras tanto, sigan como están. Y señorita Torres, prepárese, porque si esto avanza, será un proceso largo, y habrá momentos difíciles. Cuando la puerta se cerró, Isabel se dejó caer en el sofá. Exhaló todo el aire que había estado conteniendo, y Lucía, sin decir nada, se acercó y se sentó a su lado. No la abrazó, no dijo nada. Solo se quedó ahí, cerca, como si su presencia fuera suficiente para decir todo lo que las palabras no podían. Los días siguientes fueron de espera. Isabel intentaba actuar con normalidad, iba a trabajar, preparaba la cena, ayudaba a Lucía con las tareas, pero en el fondo había un miedo constante. El miedo de que alguien tocara la puerta y se llevara a Lucía. El miedo de que el sistema decidiera que ella no era suficiente. El miedo de perder lo que apenas estaba aprendiendo a tener. Y Lucía lo sentía. Aunque Isabel intentaba ocultarlo, la niña lo sentía. Porque los niños que han vivido en la incertidumbre desarrollan un radar para detectar el miedo en los adultos.
Y Lucía comenzó a hacer lo que siempre hacía cuando tenía miedo: volverse invisible. Dejó de hablar, dejó de preguntar, dejó de pedir ayuda. Volvió a comer en silencio, a obedecer sin cuestionar, a existir en los márgenes, como si prepararse para ser dejada atrás fuera la única forma de protegerse del dolor. Isabel lo notó, y una noche, después de la cena, tomó la mano de Lucía y la llevó al sofá. «Lucía, mírame». La niña levantó la mirada. Había miedo en sus ojos. Tanto miedo. «Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero no voy a dejar que el miedo nos quite lo que estamos construyendo. ¿Me oyes? No importa lo que pase con los papeles, con las evaluaciones, con las trabajadoras sociales, tú y yo somos familia, y nadie puede quitarnos eso». Lucía apretó los labios. Intentó no llorar, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Y si dicen que no puedes quedarte conmigo?» Isabel la abrazó, fuerte, como si pudiera protegerla del mundo entero con solo sostenerla. «Entonces pelearé, haré todo lo que esté en mis manos, hablaré con quien sea necesario. Firmaré lo que haya que firmar. Pero no voy a rendirme, ¿me entiendes, Lucía? No voy a rendirme». La niña sollozó contra el pecho de Isabel, y en ese llanto había tanto dolor acumulado, tanta incertidumbre, tanto miedo a creer que algo bueno podía ser real. Pero también había algo más, había confianza. La confianza frágil de quien empieza a creer que tal vez, solo tal vez, esta vez sea diferente. Pasaron las 2 semanas. Marta regresó. Hizo más preguntas. Revisó los registros escolares de Lucía. Habló con la directora, habló con los vecinos, y finalmente, una tarde de viernes, llamó a Isabel por teléfono. «Señorita Torres, tengo noticias». Isabel apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Dígame». El caso de Lucía ha sido clasificado como abandono definitivo. Los padres no han dado señales de vida. No hay familiares que reclamen su custodia. Y después de evaluar su situación, hemos decidido que usted puede iniciar el proceso de adopción. Isabel cerró los ojos, sintió que las piernas le temblaban, que el aire le faltaba, que algo enorme y hermoso se abría paso en su pecho. ¿De verdad? De verdad. Pero, señorita Torres, quiero que entienda algo. Este es solo el inicio. El proceso puede tomar meses. Habrá más evaluaciones, más papeles, más entrevistas, pero si usted está dispuesta, lo estoy. Marta suspiró al otro lado de la línea, y por primera vez su voz sonó cálida. «Entonces, felicidades. Oficialmente, usted es la madre temporal de Lucía, y si todo sale bien, pronto será su madre para siempre». Cuando Isabel colgó, se quedó inmóvil durante varios segundos. Luego caminó hacia la habitación donde Lucía hacía la tarea. La niña levantó la mirada. «¿Pasó algo malo?» Isabel negó con la cabeza. Sonrió, con lágrimas en los ojos. «No, mi niña. Pasó algo bueno. Muy bueno». Y cuando le explicó que el proceso había avanzado, que pronto podrían ser oficialmente madre e hija, Lucía no dijo nada. Solo se levantó de la silla, caminó hacia Isabel y la abrazó con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan pequeño. Y en ese abrazo, Isabel supo que todo el miedo, toda la incertidumbre, todo el dolor valía la pena, porque estaban construyendo algo que nadie podría quitarles, una familia. Lucía pregunta si Isabel aún estará ahí si cometen errores. Y cada día, con cada gesto, con cada palabra, Isabel responde que sí, que siempre estará ahí, que el amor que están construyendo no tiene condiciones, solo tiene permanencia, pero aún faltaba el momento más importante, el momento en que los papeles dejaran de ser papeles y se convirtieran en certeza, el momento en que Lucía pudiera decir, sin miedo, sin dudas, la palabra que había estado esperando pronunciar desde el día en que Isabel la tomó de la mano: mamá. Hay días que se graban en el alma con letras de luz, días que dividen la vida en un antes y un después. Y para Isabel Torres y Lucía Cruz, ese día llegó una mañana de abril, cuando el sol entraba por la ventana del juzgado
con una suavidad que parecía bendecir lo que estaba por suceder. Isabel se había levantado temprano, había preparado el desayuno con manos temblorosas. Había peinado a Lucía con cuidado, trenzando su cabello castaño oscuro con un listón blanco que había comprado especialmente para esa ocasión. Y mientras lo hacía, había sentido algo que no podía nombrar. Una mezcla de nerviosismo, esperanza y gratitud tan profunda que le dolía el pecho. ¿Estás lista, mi niña? Lucía asintió. Pero en sus ojos grandes y asustados había una pregunta que no se atrevía a pronunciar. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si al final dicen que no? Isabel se arrodilló frente a ella, tomó su rostro pequeño entre sus manos. Hoy es nuestro día, Lucía. Hoy todo cambia, para siempre. La niña tragó saliva, apretó los labios, intentó ser valiente. Pero Isabel vio el temblor en sus manos, el miedo en su mirada, la fragilidad de alguien que ha esperado tanto algo bueno que ya no sabe si puede creer que sea real. El juzgado era un edificio viejo, de pasillos largos y paredes pintadas de un color crema desgastado. Isabel y Lucía se sentaron en una banca de madera esperando. A su alrededor, otras familias esperaban también, algunas con niños pequeños, otras con adolescentes de mirada perdida, todas con historias que habían pasado por el dolor antes de llegar a la esperanza. Marta, la trabajadora social, llegó con una carpeta bajo el brazo. Sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. Es su turno. Entraron a una sala pequeña. Había una jueza sentada detrás de un escritorio de madera oscura. Era una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño prolijo y ojos que parecían haber visto demasiadas historias tristes. Pero cuando miró a Lucía, su expresión se suavizó. Buenos días. Tú eres Lucía. La niña asintió, despacio, con timidez. Y tú eres Isabel Torres. Sí, su señoría. La jueza abrió la carpeta, revisó los documentos, leyó en silencio durante varios minutos que se sintieron eternos. Isabel apretó la mano de Lucía, y Lucía apretó de vuelta, con fuerza, como si esa mano fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Finalmente, la jueza levantó la mirada. He revisado todo el expediente, el informe de servicios sociales, las evaluaciones psicológicas, los testimonios de la escuela. Y tengo que decir que este es uno de los casos más claros que he visto en mucho tiempo. Isabel contuvo la respiración. Señorita Torres, es evidente que usted ha brindado a Lucía un hogar seguro, estable y lleno de amor. Y Lucía, según todos los informes, ha florecido bajo su cuidado. Por lo tanto, es mi decisión aprobar la adopción plena. El mundo se detuvo. Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas antes de que pudiera procesarlo. Lucía la miró con los ojos muy abiertos, como si no estuviera segura de haber escuchado bien. Eso significa... La jueza sonrió, y en esa sonrisa había algo cálido, algo humano que rompía la formalidad del lugar. Eso significa que a partir de hoy, Isabel Torres es legalmente tu madre, y tú, Lucía Cruz Torres, eres legalmente su hija. Lucía comenzó a temblar, primero despacio, luego con más fuerza, y de pronto, sin poder contenerse más, comenzó a llorar. No con sollozos silenciosos, no con lágrimas contenidas. Lloró con todo el alivio de alguien que por fin puede soltar el miedo. Lloró con toda la alegría de alguien que había esperado tanto ese momento que ya no creía que fuera posible. Isabel la abrazó, fuerte, como si pudiera sostener con sus brazos todos los años de dolor, todas las noches de incertidumbre, todos los miedos que Lucía había cargado desde que era lo suficientemente pequeña como para entender que el mundo no siempre es amable con los niños que no tienen a nadie. Ya pasó, mi niña, ya pasó. Ahora somos familia para siempre. Salieron del juzgado con los papeles firmados, con el sello oficial que convertía en ley lo que ya era real en sus corazones. El sol brillaba afuera. El aire olía a primavera, y por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que el mundo tenía sentido.
Caminaron hacia la parada del autobús. Lucía iba en silencio, con los ojos rojos, pero con una expresión que Isabel no había visto antes. No era miedo, no era incertidumbre, era paz. La paz de quien por fin puede descansar, de quien por fin puede creer que no será dejada atrás. Cuando llegaron a casa, Isabel preparó chocolate caliente. Pusieron música suave en la radio. Se sentaron en el sofá. Y por primera vez, no había preguntas sobre el futuro. No había miedo a que alguien tocara la puerta. No había incertidumbre. Solo había presente. Y ese presente era suficiente. Lucía tomó su taza con ambas manos, bebió despacio, y luego, sin levantar la mirada, susurró algo que hizo que el corazón de Isabel se detuviera por un instante. ¿Puedo llamarte mamá? Isabel cerró los ojos. Sintió que algo enorme y hermoso se abría paso en su pecho. Algo que había esperado durante años sin saber que lo estaba esperando. Algo que dolía y sanaba al mismo tiempo. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Lucía levantó la mirada, y en sus ojos había algo nuevo. Algo que no había estado ahí antes. Era confianza, era certeza, era amor. Mamá. Esa palabra, esa simple y enorme palabra que cambió todo. Isabel comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que no cabía en palabras. Porque durante años había llorado por no poder ser madre. Había llorado por los hijos que no llegaron, por el vacío que no se llenaba, por la sensación de que su vida estaba incompleta. Y ahora, con Lucía sentada a su lado, con esa palabra flotando en el aire como una oración respondida, Isabel entendió algo que nunca había entendido antes: que la maternidad no siempre llega de la forma que esperamos, que a veces llega envuelta en dolor, en abandono, en historias rotas. Pero que cuando llega, cuando finalmente llega, es perfecta, exactamente como debía ser. Isabel abrazó a Lucía, y Lucía se dejó abrazar, sin miedo, sin reservas, sin el temor constante de que ese abrazo fuera el último. Te amo, mi niña, te amo tanto. Yo también te amo, mamá. Y en ese momento, en ese apartamento pequeño que había sido testigo de tanta soledad, dos almas rotas se encontraron y se sanaron mutuamente. Porque a veces, salvar a alguien también te salva a ti. Y a veces el amor que menos esperas es el que más necesitas. Los días siguientes fueron diferentes. Lucía empezó a reír, a hacer preguntas, a pedir cosas sin miedo a molestar. Empezó a ocupar espacio, a dejar sus juguetes en la sala, a hablar durante la cena, a decir mamá con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Y una noche, mientras Isabel la arropaba antes de dormir, Lucía la miró con esos ojos grandes y profundos y le dijo algo que la dejó sin aliento. Mamá, ¿sabes qué? Ya no tengo miedo de que te vayas. Isabel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Y eso, mi amor? Porque ya sé que el amor de verdad no se va, se queda, incluso cuando cometo errores, incluso cuando tengo miedo, se queda. Isabel besó su frente, le acomodó las cobijas. Y mientras apagaba la luz susurró, siempre me voy a quedar, Lucía, siempre. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con miedos superados, destinos entrecruzados y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que incluso cuando la vida nos duele, puede sorprendernos con un encuentro sembrado en el lugar más inesperado del corazón. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Isabel encontró el papel que decía, «Yo prometo portarme bien si no me dejan»? ¿O quizás cuando Lucía llamó mamá a Isabel por primera vez? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el despertar silencioso de una mujer que no pudo ser madre biológica y se descubrió como la madre perfecta para quien más lo necesitaba. El poder de un amor que no llega cuando lo planeamos, sino cuando estamos listos para recibirlo. Y esa clase de maternidad que trasciende la sangre, las circunstancias y los miedos,
Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite. Cuando dos almas rotas se eligen, nacer ya no duele. Se transforma en hogar,